Vamos a hablar de desaparecidos. En España se denuncian alrededor de 14.000 desapariciones de personas. Aunque la mayoría de casos se acaban resolviendo, no siempre es así. Hay un número inquietante de personas de todas las edades de las que no se sabe dónde están ni qué ha sucedido con ellas. Son casos abiertos que la policía sigue investigando y que los familiares viven con la angustia de la incertidumbre. Hoy queremos dar apoyo a quienes sufren esta situación y también conocer un poco más esta realidad. Para ello contamos con la presencia en plató de Albert Oliva, inspector jefe del área de proximidad y seguridad ciudadana de los Mossos d'Esquadra, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. También nos acompaña José María Rudiez, coordinador de la Delegación de Zaragoza de la Asociación SOS Desaparecidos. Bienvenido al programa, José María. Buenos días. Y por último saludamos a Roger Pascual, que es periodista y sociólogo, autor del libro Desaparecidos en España. Buenas tardes, bienvenido, Roger. Buenas tardes. Bueno, quizá la primera pregunta que surge ante los casos de desapariciones sin causa aparente es: ¿cómo es posible desaparecer? ¿Cómo es posible no dejar rastro en una sociedad en la que hoy en día hay tantos mecanismos de control de información, por ejemplo, inspector? Bueno, son situaciones que nos encontramos dentro de la sociedad. Por eso, para descubrir esta incógnita, los esfuerzos que desde los cuerpos policiales se realizan y concretamente desde Mossos d'Esquadra, la Policía de la Generalitat de Mossos d'Esquadra, pues dirige sus esfuerzos. Tú lo has dicho muy bien al principio, para intentar disminuir esta angustia y esta inquietud que esta situación provoca en el entorno familiar en que se encuentra. Roger. Pues sí, esta es la pregunta que me hice yo cuando empecé este libro. ¿Cómo podía ser que en las sociedades actuales, que parece que estamos tan controlados, un poco el mito este de Gran Hermano de Orwell, pues de repente pudiera desaparecer alguien sin dejar rastro? Y por eso viajé a Sevilla, Madrid, Canarias, Bilbao, para hablar con familiares de desaparecidos, políticos, psicólogos, juristas, para poder dar la imagen global de este fenómeno, que no se queda simplemente en el ámbito familiar, sino que trasciende y es un fenómeno que afecta a toda la sociedad en general. ¿Encontraste respuesta a esa pregunta? Algunas respuestas, algunas de ellas muy inquietantes, la verdad, y me quedé durante mucho tiempo con la sensación de que los desaparecidos y sus familiares son los grandes olvidados de esta sociedad. José María. Yo, para mí, pienso que el mayor problema es la gente mayor, la que empieza a tener el Alzheimer y tipo de esa enfermedad, pues es lo que más nos preocupa a nosotros, a las asociaciones. ¿Se sienten respaldadas? Porque esa es la primera pregunta que se hace uno, ¿no? ¿Cómo puede ser? Las familias al principio se sienten respaldadas, pero nada más es los primeros 10 días, 15 días. Luego ya se queda sumergido todo, digamos que en el olvido mediático. La gente no lo reconoce, ya se pierde el contacto con los medios policiales, porque al principio sí, pero luego conforme va pasando el tiempo, pues la distancia se va alargando y van cayendo en el olvido. Si les parece, antes de continuar, vamos a seguir hablando de estos casos. Vamos a conocer el caso de Luz Divina González, una ama de casa que salió de su domicilio hace casi 2 años y ya no volvió. Desde entonces su familia vive el calvario del que estábamos hablando, el calvario de no saber nada de ella. Aunque no han abandonado la búsqueda, no pierden la esperanza de encontrarla algún día. La investigación policial sigue abierta y, mientras tanto, han encontrado el apoyo de Intersos, una asociación de familiares de desaparecidos. La última pista que tenemos de ella, que puede ser de ella, son unas flores que alguien llevó al cementerio del Papiol, donde están enterrados mis padres, que el resto de la familia nadie ha llevado. Lo único que sé es que preguntemos donde preguntemos, no nos van a dar datos ninguno. Claro, es que la protección de datos no permite darnos información ninguna. Y puede estar en Barcelona o puede estar en otra parte de España. Porque hay gente que va y viene. Mi madre, desde hacía 1 año antes de desaparecer, se le detectó o le comunicaron los servicios médicos de que tenía una enfermedad mental, la cual era un trastorno delirante de la realidad. Bueno, siempre acababa amenazando diciendo que se iba a ir de casa porque le obligábamos a tomar la medicación y que ya no estaba bien, que no hacía falta que se la tomara, hasta el día que pasó esto realmente y
Se fue de casa como cualquier otra mañana, como cualquier ama de casa que sale a comprar el pan, la comida, estas cosas, o simplemente a dar un paseo, y ya no regresó. Así que lo único que hicimos fue recorrer los alrededores de Barcelona. No sé, es lo único que pensamos, y ya a la noche fue mi padre y mi hermana a los Mossos d'Esquadra a denunciar la desaparición. Realmente buscar no buscan, ahora menos, ahora no buscarán seguramente, pero la misma semana íbamos toda la familia y amigos con carteles, y yo, por ejemplo, me encontraba Mossos d'Esquadra, policía urbana, les entregabas el cartel y no tenían ni idea. Se han despreocupado. Si no llamábamos nosotros o nos acercábamos, porque vivimos cerca de la comisaría, no tenemos noticias de nada, ni de los pasos que realizan, ni de nada. Creo que la policía ha de estar próxima a los familiares de desaparecidos. Y luego que si encuentran a mi madre, como ella es una persona adulta y mayor de edad, si ella no quiere regresar a casa o donde quiera, no está obligada. Yo entiendo, si mi madre algún día apareciera y no quiere venir a casa, lo entiendo. Pero al menos saber de que está viva, está bien, es lo único que pido. En España cada día se denuncian alrededor de 40 casos de personas desaparecidas. La labor policial es fundamental, pero también lo es el apoyo de asociaciones de familiares afectados. Nosotros trabajamos únicamente con el tipo de desaparición que nosotros consideramos sin causa aparente. Tenemos, por desgracia, de todo el abanico de edades, desde menores, mujeres, ancianos con discapacidades neurodegenerativas, enfermos mentales. Tenemos, por desgracia, un amplio abanico de casos. La resolución de casos de desaparición, bueno, pues nos gustaría que fuera mayor. Parece una paradoja que en el siglo XXI alguien desaparezca sin dejar rastro, cuando estamos absolutamente controlados, cuando dejamos pistas en cualquier lugar y de repente alguien desaparece. Y bueno, sí que tenemos constatado que los casos de las últimas etapas se resuelven antes, porque hay más medios, porque hay más concienciación, porque hay mayor coordinación, pero los casos de largo recorrido, que nosotros llamamos, que son casos de muchos años, tienen muy difícil solución. Nosotros un poco reclamamos eso, que en cualquier lugar donde desaparezca alguien tenga los mismos derechos a ser buscada, con los mismos medios. Nos parece un tema de equidad y de justicia. Queda mucho por hacer y es nuestra intención, pues eso, no dejar de luchar, no dejar de insistir, no dejar de ser pesados para que este problema no quede en el olvido. Pues este era el caso de Luzdivina González. Como he sabido, tras una desaparición, las primeras horas de la búsqueda son cruciales, y al volver del reportaje la primera pregunta es para el inspector, ¿no? ¿Qué se sabe de este caso? Podríamos decir que es el último ejemplo, ¿no? Bueno, el caso continúa investigándose, porque hay que dar el mensaje para las personas que lo puedan desconocer, que la policía tiene los casos abiertos hasta que no haya una prueba objetiva real de que se pueda cerrar, sea el resultado que sea. Es cierto que es importantísimo, es básico la denuncia de manera inmediata. Hay que romper definitivamente con la leyenda televisiva de esperar 24, 48, 72 horas, porque estas primeras horas son cruciales para el dispositivo de búsqueda inmediata o para la línea de investigación, si luego hay que abrir una línea de investigación. De hecho, toda la información que desde Mossos d'Esquadra se transmitió en el momento de abrir esta oficina, se centró la comunicación en la inmediatez de la denuncia. Una cosa son las series y la ficción y otra cosa es la realidad, porque ¿qué pasa después? Después, cuando se hace la denuncia, ¿cuáles son los pasos? Los pasos, para decirlo de manera telegráfica, sería denuncia inmediata, máxima información posible en el momento de presentar la denuncia. Todo esto son acciones que facilitan a la tarea policial. Luego estaríamos hablando si hay que realizar
una búsqueda, que es lo primero que se realiza a nivel urbano. El responsable de esta búsqueda, en este caso, es Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. Si la búsqueda se realiza en entorno rural, el responsable del dispositivo, en este caso, es bomberos. Y se empieza a abrir, por si acaso, líneas de investigación paralela. Por eso, la importancia de la denuncia, de la primera comunicación y de comunicar cualquier indicio, cualquier información que parezca no importante, pero que la familia lo pueda tener, que lo transmitan de manera continuada, más allá de la primera denuncia que se ha presentado, con el cuerpo policial, que en este caso les atiende, que es Mossos d'Esquadra. Claro, son protocolos que se aplican cuando son desapariciones sin causa aparente. Ahí también hay que saber entrever entre líneas qué es lo que ocurre. Eso tiene que ser difícil, y más también cuando son menores, ¿no? Bueno, el protocolo básicamente es el mismo. Delante de la comunicación se activan todos los mecanismos de colaboración. Yo creo que es importante remarcarlo, de que existe un sistema de coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas policiales que actúan fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de manera que en el momento en que se presenta una denuncia en comisaría de Mossos d'Esquadra, esta denuncia ingresa automáticamente en la base de datos a nivel nacional para poder cotejar la información. Se introduce automáticamente, queda registrada en el gestor de personas desaparecidas propio de la organización policial de Mossos d'Esquadra, y queda introducida automáticamente también en la base de datos de señalamientos a nivel nacional, de manera que una intervención policial en cualquier territorio del Estado español en que se identificase esta persona o llegase información de esta persona, el sistema informático saltaría que en Cataluña o en la comunidad que sea, esta persona está en búsqueda por una denuncia de desaparición. Roger, los casos que explicas en el libro, ¿en principio siguieron estos protocolos o qué es lo que ocurrió? ¿Dónde falla ahí? Precisamente una de las quejas y de las denuncias que he visto en este libro ha sido que muchas familias se quejaban que al ir a poner la denuncia no solo les habían dicho que se esperaban 24 o 48 horas, sino que habían encontrado con falta de sensibilidad de la gente que recibía en ese momento la denuncia. Creo que en este sentido se ha avanzado muchísimo. El hecho de que las denuncias se cojan en el primer momento y se empiece a investigar en ese primer momento es fundamental, y que además haya una oficina, como por ejemplo en el caso de los Mossos, que han creado la Oficina de Atención al Desaparecido, que puedan recibir de una forma con mucha sensibilidad estos temas, es fundamental para ellos. También pienso, por ejemplo, en la diferencia, en la evolución que ha habido en estos últimos 20 años. Veíamos antes la intervención de Flor Bebier, presidenta de Intersos. Esta asociación la fundó Juan Manuel Bergua, cuya hija desapareció en Cornellá en 1997. Cristina Bergua. Cristina Bergua. Durante mucho tiempo se estuvo buscando hasta que hubo una pista que indicaba que podría haber sido arrojada a la basura su cadáver y que estaría en un vertedero en el Garraf. En esa investigación hubo 8 voluntarios de la policía que fueron a intentar encontrar ese cadáver. Comparemos esos 8 voluntarios con los 240 efectivos que ha habido en el caso de Marta del Castillo. Creo que eso es una muestra de que hay cada vez una mayor sensibilidad hacia el dolor de estas familias y de toda la sociedad, ¿no? Que hay una mayor sensibilidad en este ámbito. ¿Está usted de acuerdo, José María? Sí, pero vamos a ver, también han creado la alerta del menor desaparecido, que hasta la fecha, creada desde el mes de julio del año pasado, todavía no se ha usado ni una vez. Entonces, ¿para qué crear una alerta que no se emplea? ¿Falta concienciación, tanto por parte de la sociedad también como por parte de...? La sociedad, enseguida que tú creas una alerta, que publicas una alarma, enseguida la sociedad enseguida lo comparte y todo eso. Pero yo digo, la que ha creado el Ministerio. Tanto que se iban a poner, que si por medios en la prensa, en televisión, en las paradas de
en las estaciones de tren y todo eso que crearon y que dijeron, todavía no lo han empleado absolutamente para nada. Entiendo que es una alerta que funciona igual que funcionaría quizá en el caso de detectar algún maltrato en mujeres, como algún teléfono que se pone a disposición de las personas que puedan... Dicen que está el teléfono, el 116, pero yo que yo lo he comprobado, que he tenido que llamar una vez para pedir información y todo eso, y el teléfono es que ni ha funcionado. Es que ni ha funcionado. No han contestado al teléfono absolutamente para nada. Entonces nosotros lo que creamos es nuestras propias fichas, buscamos nuestra información, y entonces nosotros las compartimos en Twitter, las compartimos en Facebook, porque no nos queda otro remedio que buscarnos nosotros la información, porque a las asociaciones no nos emiten ni una alarma, ni una alerta, ni nada. O sea, hay algunas asociaciones que deben de contar con ellas, pero si en España tenemos 3 asociaciones, hay con 2 asociaciones que no cuentan absolutamente para nada. Pero ni para cuando hicieron lo de la comisión el año pasado, o sea, hace 2 años, por ejemplo, con Soros Desaparecidos, no han contado absolutamente para nada. Debe ser porque como no somos palmeros, no decimos que lo que hacen lo hacen muy bien, aunque sea mentira. Entonces, ¿cuál es su reivindicación? ¿Más medios? ¿Que se tenga en cuenta...? A las fuerzas de seguridad y todo eso hay que ponerles más medios, pero los políticos tienen que tener más interés en proclamar y en mover todo eso, porque vamos a ver qué es lo que pasa con los desaparecidos, que hay a ciertos políticos, por no decir la mayoría, que lo de los desaparecidos, pues, les da igual. Les da igual porque un desaparecido no vota, y como no vota, pues no nos interesa. ¿Y los protocolos de apoyo a las familias de desaparecidos, qué opinión le merecen? Los protocolos solamente existen en Cataluña, Los Mossos son los únicos que tienen una oficina para atención a la familia. Ahora resulta que hay un desaparecido, por ejemplo, vamos a poner en Zaragoza, en Madrid, eso, si es un cabeza de familia, desaparece, pues la familia, conforme va pasando el tiempo, deja de percibir sueldos. ¿Quién se preocupa de esa familia? Porque a la familia le sigue viniendo los pagos, le sigue viniendo todo lo demás. Por alusiones, inspector Oliva, ¿qué se hace en estos casos? Yo quería remarcar, seguramente contestaré a la pregunta, porque antes José María lo ha sacado y la testimonio del vídeo también, que la familia entraba en el olvido. Este es el objetivo principal de la creación de la Oficina de Atención a las Personas, de familias de personas desaparecidas. Que la familia no quede en el olvido, pero no solo que sea un mensaje y un mensaje subjetivo, sino que sea con realidad y acciones palpables. Es decir, es una oficina que se crea, que es proactiva. Nosotros visitamos, no podemos llegar de momento a todas las familias, ¿no? Pero por ejemplo en los 7 meses que lleva de funcionamiento se han visitado en su domicilio, desplazándonos a casi 40 familias, transmitiéndoles información por poca información que haya. ¿De qué tipo? Información, quizá, por ejemplo, cuando se trata de adultos, sí, también se puede llegar hasta un punto, ¿no? ¿Qué les cuentan? La primera información es dar a conocer el estado de la investigación, porque hemos dividido los 2 sistemas de trabajo, la parte de investigación por un lado, para que aceleren al máximo posible las investigaciones y se dediquen a la investigación, y luego la segunda línea de trabajo es la atención a la familia. En esta atención lo primero que hay es en qué situación se encuentra la investigación. La segunda es recoger inquietudes. Es cierto el vídeo que ha salido,
que nos dio una información de unas flores que estaban en el cementerio. Todo esto, gracias a esta llamada y a esta visita, se comprobó por los efectivos de investigación. Es decir, pueden transmitir cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga en aquel momento la familia. Pero, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, ¿hasta qué límite se puede llegar o hasta dónde pueden llegar las familias de los desaparecidos a nivel jurídico? ¿Hasta dónde pueden preguntar? Cuando nosotros tenemos preguntas jurídicas, nosotros somos policía, no somos juristas. Hay un primer nivel de información que les podemos transmitir a las familias, hasta dónde pueden llegar, en qué casos se pueden encontrar, qué repercusiones pueden tener, etcétera. No pueden ir a preguntar a todos los hospitales, no pueden intentar hacer por su cuenta esa búsqueda. Nosotros lo que aconsejamos es que toda colaboración ciudadana, y entendiendo colaboración ciudadana también la de la familia, es positiva para intentar conseguir el objetivo final. Pero es positiva desde un punto de vista que esté organizado, porque todas estas gestiones inicialmente seguro que las ha realizado la policía, las ha realizado Mossos, porque son las primeras indagaciones que se realizan, y en consecuencia no tenemos que duplicar esfuerzos. Pero, por ejemplo, Roger, que has recopilado distintos casos, ¿qué problemas se encuentran a nivel jurídico las familias o cuál es su queja? Bueno, la queja es que muchas veces se han sentido desprotegidos, como bien comentaba José María. Muchas veces también en situaciones de que, por ejemplo, el cabeza de familia desaparece y los ingresos que esta persona está generando, pues esa familia se queda sin ellos. Pero más allá de todo esto, hay una sensación muchas veces de desprotección institucional y muchas veces, sobre todo, la sensación de sentirse olvidados, como bien comentaba. En este sentido, la importancia de los medios de comunicación es fundamental y la mayoría de desaparecidos saben que la presencia de los medios de comunicación ayuda a dar a conocer su caso y además a veces agiliza incluso las investigaciones. Por desgracia también tenemos que hacer un poco de autocrítica a los medios de comunicación en este sentido. Muchas veces se trata desde una óptica muy morbosa, muchas veces también determinadas informaciones periodísticas lo que están haciendo es dinamitar investigaciones policiales, como por ejemplo pasó con el caso de Cristina Bergua, se publicó el coste que tenía la búsqueda de ese caso, entonces se paró la investigación. Hay que tener en cuenta que se pueden estar alertando a los posibles secuestradores y hay que intentar sobre todo plantearte que cuando vas a hablar de un determinado tema, plantearte que si fuera tu hijo, tu hija o un familiar tuyo, ¿cómo querrías que se tratara ese tema? Para completar lo que decía Roger, esa falta de sensibilidad o esa necesidad de alguien que atienda las demandas. José María, ¿cuál sería? Un poco para resumir esa petición final. Hombre, lo que mejor se podía hacer es que con las familias aconsejarles y que les digan que pueden hacer una declaración de ausencia también para proteger tanto los bienes del desaparecido como el mismo de la familia. Y con lo que estábamos comentando de menores y todo eso, antes de compartir una fotografía de un menor, asegurarse que la fuente es fidedigna. Porque la fotografía de un menor no se puede compartir así como así, porque es un delito. Bueno, pues le agradecemos muchísimo tanto a José María Rudiez como a Roger Pascual como al inspector Albert Oliva esa información básica sobre lo que ocurre con las personas que desaparecen sin causa aparente.